Hey Side2Goers, bienvenidos de nuevo a otro video. Muchas gracias a todos por estar aquí. Con su ayuda y apoyo podemos tener éxito en nuestra misión de hacer que la salud mental y la psicología sean más accesibles para todos. Entonces, gracias de nuevo. Antes de empezar, nos gustaría advertir que este video tiene solo fines informativos. No pretende tratar ni diagnosticar ninguna enfermedad. Si crees que tienes problemas, por favor acude a un profesional de la salud mental. Dicho esto, empecemos. La depresión puede afectar a cualquiera independientemente de su edad, lo que significa que también puede afectar a niños y adolescentes. Las estadísticas muestran que alrededor del 3% de los niños de entre 3 y 17 años padecen depresión. Sin embargo, el porcentaje tiende a ser superior a partir de los 13 años. Solo en Estados Unidos, un estimado de 3,2 millones de niños y adolescentes han tenido al menos un episodio depresivo mayor, y el 31,9% ha tenido algún episodio de ansiedad. Las causas de la depresión infantil pueden variar, pero algunas de ellas pueden ser antecedentes familiares de depresión, acoso escolar, problemas en el entorno o en la familia, enfermedades físicas o el estrés. A pesar de lo que se cree comúnmente, los niños experimentan estrés, el cual, si no se trata, puede causar depresión. La depresión en los niños se presenta de forma diferente a la depresión en los adultos. Los síntomas varían desde la irritabilidad hasta la baja energía. Y si los síntomas duran más de 2 semanas, lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental. Aquí te mostramos 8 señales que apuntan a la depresión infantil. Número 1. Mal humor intenso. A pesar de que los niños frecuentemente estén de mal humor y sientan muchas emociones intensas, los altibajos fuertes pueden ser una señal de depresión. Por ejemplo, puede que parezca que tu hijo está bien en un momento dado, pero al siguiente estalla en un arrebato emocional. A pesar de que los arrebatos emocionales suelen tener un desencadenante como un juguete roto, los arrebatos emocionales sin un desencadenante definido son síntoma de depresión. Puede que estén lidiando con emociones que no saben cómo expresar, y mucho menos sobrellevar. Otra señal de mal humor es la irritabilidad. Experimentan una mayor sensibilidad y, por tanto, más ataques de irritabilidad. Este síntoma puede manifestarse a través de discusiones con ira, aumento tanto en la sensibilidad emocional como en la ansiedad y entumecimiento emocional. Si notas estos síntomas en tu hijo o hija, sé compasivo y muéstrate siempre dispuesto a escuchar sin juzgar. La pubertad de por sí es suficientemente difícil sin lidiar con problemas de salud mental. Número 2. Falta de energía. Un síntoma característico de la depresión es la falta de energía. Tu hijo puede parecer poco dispuesto a hacer cosas o a participar en las tareas diarias. Muestra un letargo o una fatiga extrema. Aunque este síntoma suele interpretarse como anemia, especialmente en los niños, también puede tratarse de depresión. La depresión reprime muchos neurotransmisores, como la serotonina. La serotonina ayuda a dormir, pero lo más importante es que la serotonina ayuda a conseguir el sueño REM. Aunque tu hijo se vaya a acostar todas las noches, puede estar teniendo dificultades para conseguir el sueño reparador que necesita. Mientras que para los adultos los somníferos como la melatonina u otras pastillas pueden ayudar, es mejor mantener estas sustancias alejadas de los niños. Número 3. Falta de interés por actividades divertidas. La depresión arrebata cualquier alegría o felicidad. Le quita el color a la vida creando un mundo gris ante los ojos de quien la padece. Si notas que tu hijo experimenta una falta de interés, por favor, habla con él. Hazle saber que estás dispuesto a escuchar sin juzgar. Y si está dispuesto a hablar contigo, sugiérele buscar ayuda de especialistas de salud mental para niños y jóvenes. Número 4. Cambios en los hábitos alimenticios. Debido a la falta de interés y a la falta de sueño, los niños también pueden experimentar cambios en sus hábitos alimenticios. Los cambios en los hábitos, tanto alimenticios como de sueño, son señales indicadoras de depresión independientemente de la edad. Los sentimientos de inutilidad o desesperanza pueden afectar a los patrones de alimentación y sueño, haciendo que tu hijo coma en exceso o no coma nada en absoluto. La comida desencadena respuestas químicas en el cerebro, lo que altera las emociones. Por ejemplo, los carbohidratos desencadenan una liberación de dopamina que permite a tu hijo sentirse reconfortado cada vez que come pasteles o un plato de pasta.
Para ayudarle a lidiar con los cambios de hábitos alimenticios desencadenados por las emociones, introduce una dieta más sana, llena de nutrientes y vitaminas para sobrellevar mejor la depresión. Número 5. Sentimientos de tristeza o desesperanza. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Actúa casi como los dementores en la prisión de Azkaban. La depresión drena toda la voluntad e ingenio. Puede hacer que un niño se sienta sin esperanza y sin valor. Y a veces puede también infundir sentimientos de culpa. Número 6. Problemas de conducta en la escuela. Como resultado de los otros síntomas, los niños pueden mostrar problemas de comportamiento en su colegio. Esta señal es más bien una consecuencia indirecta de la confusión interna y la irritabilidad general. Pueden acabar iniciando peleas en la escuela o dando malas contestaciones. Los problemas de comportamiento, especialmente en la escuela, pueden ser incómodos y molestos de tratar. Sin embargo, si sospechas que el arrebato está relacionado con la depresión, intenta ser comprensivo. Puede que tu hijo se muestre reacio a hablar de ello, pero hazle saber que estás dispuesto y listo para escucharlo cuando esté preparado para hablar. Número 7. Descenso en las calificaciones. Otra consecuencia de la depresión infantil es la bajada en sus notas. Esta puede producirse de forma gradual o inmediata, pero es una señal segura de que ha perdido el interés. Este descenso también puede ser un grito de ayuda para hacerles saber a los demás de manera subliminal que se sienten emocionalmente abrumados. Y número 8. Retiro social. Otro de estos síntomas es el aislamiento y el rechazo social. La timidez extrema puede ser a veces una señal de depresión, aunque no siempre sea así. Los niños pueden mostrar dudas a la hora de hacer amigos o pueden perder la conexión con sus amigos actuales. ¿Te identificas con este video? Si es así, acércate a tu hijo con compasión y comprensión y habla con él o ella si notas alguno de estos síntomas depresivos. La depresión puede manifestarse de muchas formas diferentes. Sin embargo, si notas que tu hijo se concentra cada vez más en la muerte, prefiere el aislamiento, comienza a regalar sus pertenencias o se hiere a sí mismo, entonces estas señales son especialmente preocupantes porque son un indicio de que ha estado pensando en quitarse la vida. Intenta sentarte y hablar con él sobre lo que está pasando. Puede que los niños no quieran responder, pero esto les permite saber que hay alguien ahí para ellos. Por favor, busca ayuda profesional para tratar con los síntomas que se comentan en este video. También incluiremos líneas de asistencia para estos casos en la descripción a continuación. No olvides darle like y compartir este video si te ayudó o si crees que también podría ayudar a otra persona. Los estudios y referencias utilizados se enumeran en la descripción. Suscríbete para ver más videos de Psych2Go y como siempre, gracias por vernos.